Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a esta live de día jueves, en el que quiero hoy día hablarles de prosperidad, de valor. Primero que todo, me voy a presentar porque muchos de ustedes pueden saber algo de mí, pero no desde mí, que es diferente. Mi nombre es Carolina Salamej, yo soy chilena, soy astróloga hace bastantes años, vengo estudiando la astrología, más o menos desde los años 90, desde pequeña, que la astrología me encontró y bueno, también he hecho algunos estudios de coaching estratégico a lo largo de mi trayectoria, ¿no? En el año 16 me decidí cambiar de país, yo soy chilena y resido en Brasil, en Brasilia, en la capital de Brasil. Hace ya más de 16 años que vivo en Brasil y me encanta estar acá porque Brasil me ha permitido estudiar muchas de las cosas a las cuales hoy día yo puedo aportarles de una manera muy diferente como sería en algunos otros lugares de, como Chile, por ejemplo, que es un poquitito más reducido el campo del estudio. Y por eso estoy aquí, porque aquí es muy vasto, es muy amplio. ¿Ya? Y entonces, a lo largo de mi trayectoria, de mis estudios y también de mi recorrido, he podido descubrir que una de las cosas más importantes para poder prosperar, para poder alcanzar niveles de satisfacción en la vida, no solo en el dinero, no solo en lo que yo recibo de la vida, sino que también en toda la gama de áreas que son importantes para mí, como las relaciones, como mi familia, como el trabajo, la profesión, lo social, la naturaleza y principalmente conmigo. Y entonces cuando entendemos que todo parte de mí y que hemos vivido en un mundo que nos ha dicho y nos ha enseñado que necesitamos eh, estar en una condición de una forma, es decir, que tenemos que estar bien presentados, que tenemos que tener una profesión, que tenemos que tener muchas cosas para alcanzar ser alguien. Y eso es lo que escuchamos desde muy pequeños, desde que estamos prácticamente en el vientre de nuestra madre, porque eso es lo que nos ha legado este sistema. Y se trasciende de familia en familia, de generación en generación. Y entonces, cuando yo entendí que en realidad nos enseñaron todo al revés, y que en realidad el tener reside del ser y no del tener en sí mismo. Es decir, no porque yo tenga más voy a ser más feliz. ¿Y saben por qué se los digo? Porque si ustedes lo piensan, cuando ustedes tienen un deseo, y esto es neurociencia, esto es mente, cuando ustedes tienen un deseo, cuando ustedes quieren alcanzar un propósito, algo que quieren en la vida, generalmente eh, pasa lo siguiente, que cuando lo obtienen, van y saltan directamente hacia un próximo propósito o deseo. ¿Ya? Inclusive, muchos de nosotros hemos olvidado la gran cantidad de cosas que hemos alcanzado a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Y entonces, yo quiero hoy día que ustedes comprendan que el valor que yo me doy a mí mismo, a mí misma, es lo que yo voy a proyectar en el mundo. Entonces, lo primero que me gustaría compartirles, lo primero que me gustaría traerles en esta oportunidad, es que piensen durante esta semana en por lo menos tres cosas, ¿ya? Si pueden más, mejor. Pero solo tres cosas de las cuales ustedes se orgullan de ustedes, de los talentos que tienen, de lo que son, principalmente de lo que admiran, de lo
de la belleza que poseen. Y desde ahí puedan comenzar a retroalimentarlo. Cuando tú eres capaz de elogiarte, de ser cariñoso, cariñosa contigo. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos aprendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando uno se equivoca, uno se castiga. ¿Por qué se castiga? Porque cuando era niño, iba al colegio y uno se sacaba una buena nota, no le decían a uno nada. Pero ay de mí, si yo me portaba mal o me sacaba una mala nota. Castigado, ¿sí o no? Castigado, ¿no? Castigo, reprenda, límite, dolor. Y entonces, ¿qué es lo que se exacerbó en nuestra programación? Es que todo, si no es con dolor, entonces no vale. Y entonces cuando yo le pregunto a un padre, a una madre, bueno, y si tu hijo se saca buenas notas, ¿qué hace? Con su deber cumple. Esa es la frase célebre. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con ese tipo de políticas ni de ideas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de celebrar nuestros logros, de celebrar el logro de nuestros hijos, que van bien, ellos van a tener más motivación para ir aún mejor de lo que ya van. Y entonces, si es toda una rueda, es todo un campo de energía. Cuando entendemos que todo en el universo, todo, absolutamente todo, se rige por energía, frecuencia y vibración, podemos empezar a entender cómo podemos materializar las cosas que queremos. Y entonces, todos nosotros tenemos paradigmas relacionados al esfuerzo, al sacrificio. El sacrificio es una de las anclas más fuertes que tiene el ser humano y de la que se ha exacerbado a lo largo de las eras en este planeta, en esta realidad, por medio de guerras, de hambrunas, de desgracias, y principalmente aquí tenemos una bien ejemplificada, la que acabamos y la que estamos todavía pasando, que es esta crisis sanitaria que comenzó en el año 19. Y entonces, de alguna forma, se van marcando ciertos eventos para no olvidar, para recordar que eso es importante marcarlo, ¿no? Y entonces ahí viene toda una memoria que nos trae nuevamente esa fuerza de sacrificio, de dolor, de límite, de que uno no vale o que uno no tiene, si uno no tiene no es nada. Y yo te digo hoy día que eso no es así, que tú tienes absolutamente todo el poder para poder materializar todas las cosas que tú necesitas o quieres. Y que todo eso está en una fuerza que reside en tu espíritu. Y que es la emoción, principalmente. Hablemos de lo básico. En todo orden de cosas, lo que nos han enseñado es que piensa, el pensar. Y entonces piensa, y entonces vas a enriquecerte, vas a tener, o vas a hacer, o vas a ser mejor. El pensamiento solo es una parte, es el que molda, el que construye, es lo que yo llamo el arquitecto. Para luego, ese pensamiento va a llevar a la persona automáticamente a una emoción, a un sentimiento, que está asociado directamente al próximo paso, que es la acción que me va a llevar a los resultados. Y aquí es donde yo hago el camino. Si yo estoy vibrando en preocupación, que no soluciona absolutamente nada, si estoy vibrando en dolor, en esfuerzo, en sacrificio, en no consigo, en me falta, en el vaso medio vacío, que es una tónica bastante popular hoy día. Pero claro, es decir, si lo llevamos al campo de las emociones, en términos de sentirnos estresados porque no nos alcanza, porque no tenemos suficiente, porque no soy suficiente, el universo automáticamente dentro de mi inteligencia universal, dentro de mi emoción, me va a llevar automáticamente a un proceso de cosecha de más escasez. Es un flujo de energía. ¿Ya? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque el ser humano atrae lo que teme, lo que ama, lo que niega,
lo que aborrece y principalmente a lo que tiene más temor. Entonces, cuando yo le digo esto a mis clientes, me preguntan, ¿y qué hacemos? Porque unilateralmente uno atrae todo eso. Pero ¿qué es lo que atrae más? Lo que está vibrando más dentro de ti. Entonces, si hay miedo, si hay preocupación, si hay reclamación, si hay angustia, obviamente que eso va a traerte mucho más de lo mismo. Es como si estuvieras constantemente llamándolo, atrayéndolo. Es una ley universal. Si sabemos usar las leyes universales correctamente, podemos usufruir del universo entero. Podemos aprovechar de tener una capacidad clara de cómo podemos llegar a tener mucho más. Y entonces los paradigmas, las creencias, todo lo que tiene relación con lo que yo pienso de la vida, lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso de mi trabajo, de los ricos, del dinero, son esenciales, son importantísimos. Son cosas que, pues, valores, pensamientos y sentimientos que van a influenciar claramente tu trazo de prosperidad, de riqueza. Entonces, si nos vamos al campo de la astrología puede mostrar claramente qué cosas son las que son importantes para mí y cómo las puedo vivir mejor. Por ejemplo, en ciclos, en, en definiciones, ¿no? Definiciones de cómo yo vivo la riqueza, cómo yo fidelizo cada una de mis experiencias, desde dónde, es decir, desde mi subconsciente, porque el estudio astrológico estudia la psicología humana desde el inconsciente, no desde la suerte o el destino. Eso es falso. ¿Ya? Eso no es así, ¿ya? No desde el ángulo que yo lo miro, no desde donde yo lo estudio. Y entonces, por eso es que todo al final es una relación. Y la astrología muestra ese holograma cósmico de tu relación con todo tu mundo, con todo tu universo, pero personalizadamente, de una forma única, de una forma exclusiva. Cada ser humano tiene una capacidad enorme de potencial, pero también, así como tiene potencial, también tenemos una capacidad enorme para irnos al negativo. Y el ser humano tiene una tendencia muy grande por la programación a la cual hemos sido de alguna manera educados o llevados o influenciados de una forma muy exacerbada hacia el negativo. Y entonces siempre es muy fácil caer en el negativo. ¿Ya? Y entonces pensamos, hablamos de una manera que siempre estamos asociándonos al negativo. En vez de decir que me fue mal, yo te recomiendo que digas no me fue bien, por ejemplo. Si las cosas no están no están difíciles, yo lo tengo medio automatizado. Digamos que no está fácil. ¿Por qué? Porque el universo, la inteligencia universal, lo que capta es el sentimiento, el calificativo. ¿Ya? El calificativo dentro de todo mi trazo de apreciación de la vida. Y entonces cuando nosotros apreciamos la vida con amor, con gratitud, las cosas, las cosas cambian, ¿no? Cambian considerablemente. Cambian porque yo estoy sintonizando con emociones, con calificativos, con frecuencias de energías en las palabras y en mi emoción que fortalecen mi avance. Yo quiero decirte, además hoy, y que a lo mejor, si te hace sentido, trabajar desde el punto de vista pensando que los problemas son solo oportunidades. Porque si tú superas ese desafío, que yo lo prefiero llamar un desafío, si alcanzas y lo superas, se transforma en un oro.
en algo que te enorgullece, que te hace ser grande, que potencializa tu vida. Y por eso vas a estar con más orgullo, con más alegría, con más motivación. La superación lleva a puntos de altura, a puntos de crecimiento en todo orden de cosas. Pero la palabra problema ya es una roca gigantesca frente a nuestro camino. Todo deriva de cómo yo interpreto las cosas que me toca vivir. Y entonces, no es tan importante, y recuerden esto, no es tan importante lo que llega a mi vida, lo que llega de la vida hacia mí. Lo más importante es qué hago yo con lo que me llega. ¿Qué voy a esculpir de esa experiencia? Y entonces, si estamos en pensamientos de dolor, si estamos constantemente en la ruminación de lo que me falta, sea personal, sea material, sea emocional, lo que sea, inevitablemente vamos a seguir teniendo falta. Es una energía. Y entonces, si nosotros nos asociamos directamente a decir, este momento antecede a uno mucho mejor, y yo voy a superar este momento y voy a estar bien mañana. Voy a estar bien, y esa es la tónica que se habla. Yo hoy día te invito a hablar en positivo, porque el momento del poder es ahora. Y entonces los invito a todos a tomar decisiones ahora que fortalezcan el siguiente momento. Presente, pasado, futuro están unidos, son juntos. ¿Ya? El pasado no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo otorgues. ¿Ya? Dentro del trazo claro de tu apreciación en la vida. Y luego el presente, que es aquí y ahora, es el momento más poderoso que tenemos porque es aquí donde podemos modificar el siguiente momento. Y entonces, si nosotros pensamos hoy día que estamos bien y no interesa, y yo aquí soy categórica, no interesa cuánto dinero tienes en tu billetera, en tu cartera. No interesa si tu relación no está bien. No interesa si tú no estás bien. Siembra para mañana, siembra para después. Es decir, esta es una práctica a la que yo llamo el como si. Y se las voy a dar súper con mucha alegría y muy contenta de poderla compartir con todos ustedes, que es una práctica que a mí me sacó de una crisis económica muy grande que yo tuve en el año 2012. Yo estaba en el Brasil, había terminado un ciclo de unos estudios que había hecho, un poco fuera del mundo, si se quiere decir, y había dejado de trabajar por alrededor de unos 3 años. Yo había perdido todos mis clientes, estaba de cero. Y en ese momento solicité un coaching en ese momento, de una australiana, una de mis coaches que está en Australia, brasilera. Y ahí, después que hice el coaching, que fueron poquitas sesiones, porque cuando uno ya está más o menos arriba de la bicicleta, dentro de un entendimiento, es más rápido, es más fácil. Y en ese minuto se me vino esa visión, se me abrió mi mente en ese momento. Y me di cuenta que necesitaba creer en mí para poder salir de ese momento. Y en ese momento empecé a mirarme al espejo con determinación, mirarme a los ojos con mucho amor y decirme, yo soy exitosa, yo tengo una vida maravillosa, en todo me va maravillosamente bien. Y comencé a traer esa emoción como si eso ya estuviera en mi vida. Y me lo repetía y no dejaba una brecha a la duda, al dolor, a la preocupación. No miraba la escasez que tenía en ese momento, miraba lo que yo estaba queriendo co-crear. Básicamente eso. Y no abrí ni una puerta al miedo, a la angustia. Y cuando me llegaba, ¿saben lo que hacía? A ver si ustedes lo pueden aplicar. Conversaba con eso. Y decía, está llegando
está llegando un aviso para que yo sea aún más insistente en mi deseo, en mi propósito, en la energía que yo quiero vivir en el siguiente momento. ¿Y saben lo que empezó a pasar? Yo iba al supermercado y en la fila de la caja justo había una mujer adelante y me empezaba a preguntar, no sé, cualquier cosa. Me preguntaba algo de una fruta o de una verdura. No me pregunten, eran cosas mágicas que me empezaron a pasar en ese momento. Y nos poníamos a conversar y llegábamos al punto en que ella me decía, ¿qué haces tú? ¿De dónde eres? Porque bueno, yo soy extranjera aquí en este país y tal. Y yo le contaba qué hacía, quién era. En esa época yo era coach, era astróloga también, siempre por muchos años y tal. Y me decía, pero justo era lo que estaba buscando. No pasaron, y así, y así. Fue uno atrás del otro, ahí fue mágico. En menos de, yo les diría, 45 días, yo ya estaba viviendo en otra casa, en uno de los barrios más bonitos de Brasilia, que son las penínsulas, y pagando un precio bastante asequible porque se me abrió una oportunidad con una amiga que me conocía, una clienta mía, la primera clienta que tuve en Brasilia, y ella me ofreció una casa que ella tenía y me la ofreció a un precio simbólico en la época, porque, bueno, porque vio que yo estaba necesitando y me dijo, bueno, me dijo, te la voy a arrendar a ti, porque no, yo no la arriendo, me dijo, pero te la voy a arrendar a ti porque a ti te conozco. Y en la época pagaba, en el año 12, debo haber pagado unos $100 por el arriendo. Era muy barato para ser el lugar que era. Y empecé a prosperar y no me di ni cuenta cómo estaba ya viviendo el ideal que yo había plasmado a partir del momento en que yo me determiné a que se terminaba la miseria. Y esa es una decisión. Y entonces determino qué es lo que tú quieres determinar hoy día. Y adopta el cómo sí. ¿Cómo se adopta el cómo sí? Caminar, respirar, adoptar una postura cuando tú estás bien, cuando sientes que la vida te sonríe, que en todo te va bien y decide que te va a ir bien a partir de ahora. Decide que tú eres suficiente y no mires hacia atrás. Si quieres resignificar, quieres hacer un trabajo más profundo, es posible, absolutamente. Trabajar los paradigmas, trabajar las creencias que uno tiene en la vida, que han sido, bueno, heredadas por la familia, porque uno es fiel, porque uno siempre está siendo un poco fiel al trazo de nuestros ancestros, queramos o no, inconscientemente, conscientemente. ¿Ya? Hacemos igualito el trazo de la familia o el opuesto. Pero igualmente haciendo el opuesto, nos fidelizamos con algunos trazos. Y yo también me fidelicé durante mucho tiempo, por eso he estudiado lo que he estudiado. Porque me he dado cuenta que por ahí está la salida para vivir realmente con libertad y soberanía. Y esa libertad y soberanía que reside en tu corazón, en el centro de tu espíritu, que todos tenemos. Y esa es mi mayor invitación. Cuando yo lancé la jornada de autoconocimiento, está referida al despertar de esa fuerza de co-creación, que parte con tu estudio astrológico, parte con tu línea de tiempo, con tu cosmos personal. Y desde ahí puedes comenzar a escalar. Yo espero que esta información, este oro, esta herramienta tan maravillosa del cómo sí, que yo le digo el cómo sí, que es como adoptar, digamos, ¿no? En nosotros nuestra mejor versión, todo lo que nosotros amamos, eh, la, la apliquen. Y principalmente busquen primero cierto tipo de trazos a los cuales ustedes admiran de ustedes. Luego, adóptenlo y comiencen a agradecer. Agradezcan por las cosas más mínimas. La gratitud te lleva a tener experiencias muy claras de tener una especie de rueda de más y más y más gratitud. Es decir,
El universo, la inteligencia universal se va a conectar siempre a lo que tú estés pensando, sintiendo y emitiendo en tu campo de vibración. A nosotros en las culturas populares siempre nos han mostrado en los cuentos y en todas las cosas que la princesa, la buena de la historia, que es la que más sufre, después es la que más merece. En este planeta, en esta realidad, eso no es viable. No funciona. Es decir, también es al revés. También funciona de una manera al revés. No se sustenta por una cuestión de energía, por una cuestión de vibración. Tenemos que estar alineados con esa vibración para poder alcanzar el resultado, la vuelta de aquello que yo estoy queriendo manifestar. Y entonces, desde ahí, yo los invito a profundizar. El que quiera profundizar en su estudio astrológico, si quieren profundizar en sus paradigmas, hasta porque el lanzamiento tiene unos bonus que están asociados justamente a ese trabajo que ustedes pueden accesar. Y claramente de la mano de mi experiencia como coach, como astrólogo. Para mí el compromiso con las personas que me eligen dentro de su querer ser mejor es, para mí es importantísimo. Y hoy día yo he querido llegar a más personas. Hoy día tengo muchos clientes en algunos lugares del planeta, pero hoy día mi mayor sentimiento es con la contribución, porque siento que muchos de nosotros estamos completamente listos para dar un salto en los campos de crecimiento de nuestra riqueza interna. Y no estoy hablando solo de la riqueza monetaria, estoy hablando de la riqueza del ser. Porque cuando nosotros accesamos a la riqueza del ser, es que podemos realmente prosperar más. Es decir, en mi valorización, en lo que yo soy y en lo que yo podría llegar a ser. Y ahí yo les dejo el pensamiento y el gesto de que sean cariñosos con ustedes. Si hoy día no va bien, díganse, estoy aprendiendo. Mañana, ahora, comprendo que necesito hacerlo de otra manera. Nadie aprendió sabiendo las cosas, ninguno de nosotros. Y entonces si somos cariñosos con nosotros, trabajamos en la amorosidad con nuestra vida, la vida nos va a dar también protección, mucha más protección, en el sentido claro de las cosas. Y entonces los invito a hacer esa reflexión desde el corazón. Verdaderamente la gratitud es la energía más bella que existe y la más rápida de poder cosechar muchas cosas bellas, muchas cosas maravillosas. Y entonces los invito a hacer esos pasos, que es justamente encontrar, vamos a hacer el checklist, encontrar las cosas que me enorgullecen de mí. Luego, comenzar a tener, como quien dice, una relación clara con mis pensamientos, de lo que yo quiero plasmar en el aquí y en el ahora, y luego no abrir brecha, es decir, buscar frases que fortalezcan eso y decírmelo. Ojalá mirándonos al espejo, ojalá cuando vayamos al trabajo manejando o en el bus o donde sea, podamos conectarnos con esa fuerza y básicamente repetirnos internamente, estoy bien. Y este momento antecede a uno mucho mejor. ¿Ya? Siempre elijo cosas que me benefician, que me engrandecen, que me hacen ser mejor cada día. Siempre en presente. No voy a estar o estuve. O sea, bueno, si cuentan una historia, claro que sí, porque están contando una historia. Pero cuando nos referimos a lo que yo quiero,
háblenlo siempre en momento presente, para que el presente salte. Y esta es la última recta. ¿Ya? Este es como la llavecita mágica que abre puertas. Y es siempre que tengan algún tipo de actividad, algún tipo de negociación, algún tipo de conflicto inclusive con alguien. Prográmense primero en su mente. Piensen, me va a ir bien, voy a elegir lo que es correcto, voy a hacer lo que es correcto. Y visualicen el final de la escena. Que sea a favor de lo que yo quiero, siempre. Es decir, que estoy recibiendo el cheque, que me están pagando, que está todo bien, que le estoy dando la mano a la persona que me compró o a mi jefe cuando le pedí un aumento o lo que sea. Es decir, el poder, el poder lo tengo yo, siempre, siempre. ¿Ya? Y es así que esto funciona. Es así que esto funciona. ¿Ya? Y entonces cuando visualizan el final de la escena, pueden realmente estar lanzando ese mensaje a la inteligencia universal para que la replique. Lo que yo enseño, lo que ustedes pueden esperar de mí es aprender a co-crear lo que ustedes quieran desde su estructura, porque no es mágico, no funciona de forma mágica, funciona de una manera escalable, de una manera real, desde el principio. Y el principio es tu estructura, es tu estudio, ¿ya? Y eso es importantísimo. Cuando entendemos que vivimos en un mundo en que se rige por energía, frecuencia y vibración, más aún ahora que iniciamos una nueva era en el año 20, el día 21 de diciembre del año 20 iniciamos una era más orgánica, si se quiere decir, más humana. Y entonces estamos en un cambio significativo, estamos en un momento importante. Y bueno, este año ha sido la economía. Y yo lo único que les puedo decir es que el próximo año las cosas van a estar en un proceso de cambio para estabilización, para estabilizar. Y entonces confíen, pero confíen principalmente en ustedes, no en la economía. Ustedes son los que tienen el poder sobre los resultados de su vida. Y si no lo creen así, trabajen por ello. Y yo estoy acá por si quisieran trabajar en ello, si quisieran llevar ese potencial al máximo. Ese es mi mayor compromiso con todas las personas a las cuales yo encuentro y me encuentran, ¿no? Y entonces confíen en ustedes, confíen en lo que ustedes son, que es muy grande.